Una leyenda como Scott Brown se va del Celtic y por eso hacemos este video sobre él. Antes de empezar a contarles quién es Scott Brown, quería decirles dos cosas. Primero, que la cámara es distinta a la que usamos habitualmente, entonces quiero que me digan si les gusta, si no les gusta, para ver más o menos cómo vamos desarrollando esto, si tal vez les gusta más esta, si les gusta la anterior. Depende mucho de lo que ustedes nos digan, así que comenten en este video. Y segundo, suscríbanse al canal. ¿Por qué? Porque no solo están apoyando a un creador de contenido, sino que esta semana vamos a sacar dos videos. Este va a ser el primero y el segundo ya lo van a ver, que es sobre la liga escocesa. Suscríbanse, denle like si les gusta el contenido. Y bueno, compártanlo con sus amigos si creen que tendría que tener más difusión este contenido. Y bueno, vamos a pasar directamente a la historia de Scott Brown. Scott Brown es un jugador escocés, uno de los mejores jugadores escoceses de la década, que ha desarrollado la mayoría de su carrera en el Celtic. Obviamente ha pasado por otros clubes, como le vamos a contar hoy, pero ha sido, o bueno, es ahora una leyenda del Celtic, una leyenda viviente, un jugador que ha pasado más de una década, no solo siendo jugador, sino que también siendo capitán en uno de los mejores Celtics de la historia del fútbol escocés. Y vamos a hablar un poquito de un jugador que se ha mostrado en la última década como, tal vez después de Andrew Robertson, después de alguno que otro, como uno de los mejores jugadores escoceses de la última década. Entonces, vamos a hablar sobre él. Él comienza su carrera en el Falkirk, que ahora está en tercera división de la liga escocesa del fútbol escocés, de la organización del fútbol escocés. Está en la tercera división y él empieza su carrera ahí. Empieza en su niñez, en las categorías inferiores, hasta que a los 13 años, y después de tener tanteos del Rangers. ¿Pero por qué no lo ficha el Rangers? No lo ficha el Rangers por su baja estatura, algo que ahora, viéndolo en retrospectiva, fue la peor decisión de la historia del Rangers, viendo lo que después sería Scott Brown, no solo para el Celtic, sino para el fútbol escocés. Luego de tener tanteos con el Rangers, pasa a los 13 años al Hibernian. El Hibernian le da la oportunidad a Scott Brown de formarse en sus categorías inferiores, y la madre de Scott Brown, Heather, lo llevaba siempre tanto a Edinburgh como a Motherwell, donde tenía que entrenar con el Hibernian. En el Hibernian es donde desarrolla el principio de su carrera que, bueno, mostró las capacidades que ya sabemos que tiene, las capacidades que tiene un absoluto crack en el fútbol escocés. Un centrocampista que en el Hibernian empieza siendo de características más ofensivas, donde marca varios goles, participa en varios goles, y en el Hibernian muestra que, debuta con 17 años, con 16 años es que firma su primer contrato profesional, pero esto destaparía a una absoluta perla que tenía el Hibernian. Tan solo con decirles que en mayo de 2003 debutaba como suplente en el 3-1 frente al Aberdeen con solamente 17 años. Ese era su debut. En ese partido había colaborado para marcar los 3 goles del Hibernian, que terminó dándoles la victoria al club de Edimburgo. Esta victoria frente al Aberdeen creo que marcaría un poquito también su trayectoria, porque ya veremos que hay conexiones entre los pasos que da Scott Brown. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Empieza a ser titular con el Hibernian, empieza a establecerse como un jugador fijo. Él debuta en mayo como titular, y a partir de esos partidos, a partir de esa fecha, empieza a ser un titular recurrente en los últimos partidos de liga, donde empieza a colaborar con goles, empieza a colaborar con asistencias, empieza a colaborar en el juego del Hibernian y se hace un fijo. La siguiente temporada ya era un fijo en el Hibernian, era un jugador imprescindible para ese equipo que luego lograría grandes cosas de la mano de Scott Brown. En la temporada siguiente sería titular indiscutible con 41 partidos disputados, más o menos, podríamos decirle un 95-90% de titularidades con el Hibernian, y empezaría a sentarse con tan solo 18 años
en un equipo tan importante como el de Edimburgo. Ahora bien, este tipo de cualidades que mostraba Scott Brown no eran ajenas a clubes externos a la liga escocesa, porque tenía ofertas del Tottenham, tenía ofertas del Newcastle, tenía ofertas del Reading, pero primeramente, luego de esta temporada donde logra la titularidad, donde es titular los 41 partidos, empieza a tener problemas de lesiones, y llega un año que es en el 2007, si no estoy mal, no. Es en el 2006-07. En el 2006-07, en la temporada 2006-2007, se convierte en un objeto de deseo de varios clubes, como por ejemplo el Reading, el Tottenham, como les había dicho, el Newcastle, como les había dicho, y además clubes adentro del fútbol escocés como Rangers y Celtic. ¿Qué pasa con Scott Brown? Presenta su transfer request. En la temporada 2006-2007 presenta su transfer request y lo que, empezó a generar ciertos conflictos, que parece que quería salir, obviamente, porque representa el transfer request, o si no, ¿por qué presentaría? Pero luego se retracta al año siguiente, en el año 2007, se retracta de ese transfer request y dice que va a terminar su contrato, va a llegar y va a terminar su contrato. Obviamente en este tiempo se especulaba con que iba a ir al Rangers, que estaba todo cerrado, pero finalmente parecía que no, porque en el año 2008, voy a ver la cifra, en el año 2008 Scott Brown se termina yendo al Celtic por 4,4 millones de libras esterlinas, algo que lo convertía en uno de los fichajes más caros de la historia hasta el momento. Creo que hasta el momento, no sé si hubo un fichaje más caro, pero uno de los fichajes más caros dentro de la liga escocesa de un jugador escocés. 4,4 millones, acuérdense esto. Y vamos a ver que en el futuro obviamente retribuiría devolvería esa inversión que realizó el Celtic en él. Pero bien, llega Scott Brown al Celtic y ahí fue donde empezaría su carrera. En el último partido con el Hibernian, justamente fue contra el Celtic, algo que veremos en el futuro que se repite. Pero su último partido con el Hibernian fue contra el Celtic y toda la afición terminó ovacionándolo en conjunto, tanto la afición del Celtic como la afición del Hibernian, que veía como una de sus perlas, uno de sus mejores jugadores, de además una generación muy buena donde estaba Steven Fletcher, y ven como uno de sus mejores jugadores se escapa a uno de los rivales de la liga. Llega al Celtic. Scott Brown llega al Celtic y su debut fue bastante normal. Empezó con un partido que terminó en empate a goles con el Celtic. Después se convirtió en el Celtic, ahora actualmente lo estamos viendo como el rol que obtuvo en sus principios de su carrera en el Celtic, que es un rol más defensivo. Él, recordemos que en el Hibernian les conté que tenía un rol más ofensivo, más de creación. Pero en este Celtic se reconvirtió a un jugador más defensivo, un jugador que estaba más en la base de la jugada, que más armaba, dejó de contribuir tanto en goles, pero sí ayudaba mucho más a la solidez defensiva del Celtic en la última década, como decimos. Obviamente en esta última década fue absolutamente titular, no hubo ningún momento donde haya perdido la titularidad frente a alguien, excepto esta última temporada, pero vamos a seguir con la historia. Al final de su primera temporada, Scott Brown sufrirá una lesión de tobillo que, a pesar de ser muy dolorosa, Scott Brown se aplicaba inyecciones para seguir jugando. Esto pasó en octubre. Se aplicaba inyecciones e intentó llegar más o menos a Navidades al final se tuvo que someter a operaciones. En octubre se sometió a operaciones para, ya tratar este tobillo que le venía molestando desde hace un tiempo. Y al final terminó reapareciendo en febrero del año siguiente. En el año siguiente, 2010, llegaría como suplente en la derrota ante el Kilmarnock, donde, asumió la capitanía en ese encuentro, en esa derrota. Y luego se anunciaría que él sería el capitán del Celtic a partir de ese momento. Sería el nuevo capitán del Celtic y
Luego apareció una de las escenas más icónicas del fútbol escocés, una de las escenas más recordadas por los hinchas tanto del Celtic como del Rangers, obviamente los del Rangers de peor manera, que era en un replay de Copa, en el año 2011, esperen que leo, en un replay de Copa en el año 2011 donde Scott Brown celebra un gol mítico para darle el pase al Celtic y lo celebra de la mejor manera posible, celebrando con las manos abiertas ante el Haji Diouf, que, bueno, habían tenido varios roces durante el partido y al final terminó celebrándolo de esa manera enfrente de su cara y después de haber metido un golazo impresionante en un clásico como es el Old Firm. Scott Brown estaba terminando su contrato con el Celtic luego de estos tiempos, ya en este 2010-2011, en este lapso de tiempo estaba terminando su contrato y se lo relacionó con el Newcastle United. Y no solo con el Newcastle United. Para que ustedes dimensionen la importancia de Scott Brown, lo bueno que era Scott Brown, el Inter y la Juventus lo querían como fichaje si terminaba contrato. Pero ¿qué pasó? No sabemos si es porque ama demasiado al Celtic, si se convirtió parte de la familia del Celtic, pero dijo Scott Brown en ruedas de prensa que no solo que no quería irse del Celtic, sino que era absolutamente feliz en Parkhead y que además quería renovar su contrato. Y así es como concluye con una renovación de contrato de Scott Brown y descarta a Juventus, descarta a Inter, descarta a Newcastle United. No lo mencioné, pero también descarta a Tottenham Hotspur. Scott Brown podría haber jugado en todos estos equipos y eligió por encima de todo al Celtic, algo que creo que los hinchas del Celtic lo valoran más que nada. Luego de varias temporadas siendo obviamente importante en el Celtic, yo me voy a saltear varias temporadas porque realmente fue una repetición tras repetición todas estas temporadas, donde ganaron Liga, ganaron Copa, donde Scott Brown fue capitán, donde Scott Brown fue importante, donde Scott Brown fue un baluarte defensivo en el centro del campo. Entonces vamos a saltarnos toda esa historia porque realmente, a pesar de alguna que otra historia interesante, es una repetición sucesiva de lo mismo. Es como el día de la marmota. Gana el Celtic, gana el Celtic, gana Scott Brown capitán. Entonces vamos a pasar más tiempo en el futuro. En diciembre de 2018 fue nombrado jugador del año por la PFA en Escocia en la temporada 17-18, convirtiéndose en el segundo jugador que lo logra más veces, igual que Henrik Larsson, que lo logra 2 veces. Una lo logró, si no estoy mal, no sé si fue con el Celtic o con el Hibernian. Si fue con el Celtic lo voy a poner acá y si fue con el Hibernian lo voy a poner acá. Así que ganó 2 veces jugador de la PFA, algo que no había conseguido ningún otro jugador excepto Henrik Larsson. Un jugador que obviamente todos conocemos que es una absoluta bestia, que fue una absoluta bestia en el Celtic. En diciembre de 2018 Scott Brown saldría del banquillo para sellar la victoria de la Copa de la Liga. Sí, de la Copa de la Liga, así obteniendo el 7º título consecutivo y a finales de mes Scott Brown disputaría su partido número 500 con el club. Algo impresionante para un jugador que tiene una edad, ya tenía una edad, sigue teniendo una edad obviamente, pero además de tener una edad tenía la calidad suficiente para seguir siendo titular y que nadie le robe el puesto. 500 partidos con el club y además se convirtió en el primer jugador escocés en llegar a 100 partidos en UEFA o 100 partidos en Europa. En el 31 de marzo de 2019, lo leo porque realmente es una fecha exacta, hubo un Old Firm. Y en ese Old Firm, creo, la asociación, la Scottish Football League, le dijo, perdón que me trabé, le dijo que era un jugador que no estaba siendo totalmente competitivo, porque en el Old Firm estuvo todo el tiempo provocando, tanto a Ryan Kent, estuvo provocando a Alfredo Morelos, que Alfredo Morelos le terminó dando un codazo, Ryan Kent le terminó dando un puñetazo, obviamente dejaré todas estas imágenes acá, pero bueno, él dijo que no pasa nada, que eran cosas de competitividad, pero que la SPFL dijo que, bueno,
eso no es nada competitivo y que estaba siendo un jugador anticompetitivo justamente en ese partido por sus actitudes. Y recientemente, hace unos pocos partidos, Scott Brown llegaba a su partido número 600 con el Celtic. Llevaba a su partido número 600 y esto lo lograba ante el St. Johnstone. Y ahora, en el último partido de su carrera con el Celtic, en el término de una era, disputó un partido que yo creo que es una linda conclusión de esta carrera de Scott Brown en el Celtic, que fue un partido ante su antiguo club, ante el Hibernian. Un partido donde le dieron un reconocimiento, donde saludó a algunos compañeros, donde, a ver, yo viendo ese partido yo pensé que estaban de modo paz porque realmente hubo pocas aproximaciones riesgosas. Yo creo que estaban más de paz, más intentando no meterse gol, porque yo creo que ellos también lo habrán entendido, que es si se hubiera perdido en su último partido con el Celtic hubiera sido una pena, pero un empate ante su antiguo club, el club que le dio la posibilidad de crecer, creo que fue lo mejor tanto para el Hibernian como para el Celtic y para Scott Brown. Scott Brown, que cierra una etapa de su vida siendo uno de los jugadores históricos del Celtic, siendo uno de los mejores jugadores de la década en Escocia, con 36 años ya, mostrando que tiene una calidad espectacular para todo lo que tiene que ver con el juego colectivo, que tiene que ver con las acciones defensivas. Es un jugadorazo y va a seguir siendo un jugadorazo hasta que se retire, y un jugador histórico no tanto para Celtic sino también para Hibernian, tanto para el fútbol escocés como para la selección escocesa. Ahora entramos a la actualidad, entramos al tramo del Aberdeen. Ya anunciaron que va a ser jugador del Aberdeen la temporada que viene, que va a ser jugador asistente del nuevo proyecto de Stephen Glass, que bueno, más o menos se está manteniendo a flote, que realmente la temporada que viene es donde vamos a ver los cambios reales. Ya tienen a Scott Brown, ya tienen a Declan Gallagher, y hay que ver qué jugadores más se incorporan al Aberdeen, a este Aberdeen que va a ser de Stephen Glass y de Scott Brown. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Fue una historia cortita, pero más o menos para mostrarles a la gente que no conocía tanto a Scott Brown quién es Scott Brown. Si les gustó, pueden suscribirse, pueden darle like, pueden compartirlo con sus amigos. Y bueno, nos vemos en otra y chao.